obra en nuestras vidas y estamos eternamente agradecidos por eso, Señor. Gracias. Gracias por tanto amor, por tanta bondad, tanta misericordia derramada sobre nosotros, Señor, que hoy podamos disfrutar y podamos vivir a cada segundo de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Qué bueno que podamos estar juntos. Puede tomar su asiento. Hola, Pancho. Hola, buenas noches. Se escucha como raro acá. Como con eco. Como con eco. No sé si usted habla también. ¿Sí? Bueno, por favor, la gente de multimedia. Bueno, a mí me acompaña Pancho, es mi discípulo más joven, pero grande en el reino. Y vamos a estar hablando acerca de la culpa. Estamos hablando de varias emociones tóxicas y bueno, hoy nos toca acerca de la culpa. Un tema muy interesante, así que estamos contentos de poder darlo. Espero que se sientan identificados en el buen sentido. Que tengan para trabajar. Claro. Bueno, ¿qué es la culpa? Como definición, es un estado afectivo en el que la persona experimenta un conflicto por haber hecho algo que cree que no debió hacer. La culpa entonces es ese sentimiento de molestia, de conflicto en nuestro interior, que nos hace saber que algo que hicimos, según nuestro sistema de creencias, no está bien, estuvo mal. Y es una molestia que persiste en nuestro interior hasta que de alguna forma lo resolvemos, ¿sí? Es una emoción creada por Dios, como todas las emociones, no la creó el diablo. Es una emoción que si la sabemos usar nos ayuda, pero que en ocasiones puede volverse tóxica, puede empezar a hacernos mal y puede durar más de lo que en realidad debería durar. Es por hacer algo que creemos que no debimos hacer, pero también cuando no hicimos algo que creemos que debimos haber hecho. También entra en juego acá la culpa. Pero lo que nos gustaría hoy es diferenciar la culpa tóxica justamente de el arrepentimiento o de la convicción que nos da el Espíritu, porque son dos cosas totalmente diferentes y de hecho una nos hace bien y otra nos hace mal. Así que vamos a empezar por ahí. Claro, bueno, o sea, como decía Nata, si bien es una emoción puesta por Dios, pero es como que usándola mal se vuelve tóxica. Es justamente lo que hablamos hace un rato, o sea, si bien en realidad como debería ser, sería culpa y culpa tóxica, pero bueno, como tenemos un mal concepto como de entrada de culpa, es como que es mejor decirle arrepentimiento y culpa, porque justamente el arrepentimiento es lo que trae la culpa como sana, por así decirlo. Es como una consecuencia. Bien, el arrepentimiento es provocado por una convicción del Espíritu Santo en nuestro interior, mostrando lo que debemos cambiar. Bueno, es un poco lo que explicaba Nata, que la culpa, si bien o sea, la culpa en realidad nos estanca, la culpa tóxica. No nos permite superar en lo que hemos fallado, digamos, si se puede decir. Abre nuestros ojos para ver lo que no veíamos. Eso. Es como que la culpa justamente también no nos deja ver cómo Dios reacciona o cómo Dios está frente a nuestra falla, a nuestro error. El arrepentimiento nos deja ver cómo Dios nos perdona y en la posición en la que realmente estamos. La culpa nos mantiene cegados, haciéndonos creer que estamos como que en una posición como de penitente, como que no merecemos. Una característica del arrepentimiento, en diferencia de la culpa, es que este arrepentimiento que nos trae el Espíritu Santo permanece en el tiempo, digamos. No es que, bueno, me siento mal ahora porque lo hice y después se me olvida y listo, no pasa nada.
Es como que... Uy, ¿qué me hago caso? Bien, es como que el arrepentimiento nos da esa potencia, nos potencia a crecer, nos da el impulso. No nos mantiene en esta posición como de víctima, si se puede decir, que ya lo vamos a ver más adelante. Así es. Y queremos leer en Juan 16, 7. Hay una gran diferencia entre el Espíritu Santo y el diablo, eso todos lo sabemos, ¿no? Pero queremos ver cómo en estos versículos se contraponen la tarea de uno y la tarea del otro. Juan 16, 7. Dice, en realidad, Jesús está hablando, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. ¿Quién es el abogado defensor? El Espíritu Santo. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Entonces, una de las tareas con las que Jesús define la obra del Espíritu Santo es que es nuestro abogado defensor. Y por el contrario, el diablo cumple la función de acusador, es nuestro acusador. Y es lo que dice en Apocalipsis 12:10. Busquemos ahí, por favor. Luego oí una fuerte voz que resonaba en todo el cielo, por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. ¿Quién es entonces el acusador? El diablo. Y dice que día y noche está constantemente acusándonos. Y esto, bueno, ya lo vamos a hablar un poco más adelante, pero ahí es fácil diferenciar qué voz estamos escuchando, porque si nos estamos sintiendo culpables y acusados constantemente, esa voz no proviene de Dios, ¿sí? Bueno, Panchito habló del arrepentimiento provocado por el Espíritu Santo, pero ahora vamos a hablar de la culpa tóxica. ¿Qué características tiene la culpa tóxica? Bueno, no necesariamente involucra arrepentimiento. Una persona se puede sentir mal por lo que hizo, pero no está arrepentida en realidad. ¿Y cómo te das cuenta? Porque en el momento se siente mal y te dice que quiere cambiar, pero después no cambia, no lo hace, ¿sí? Entonces eso es una culpa momentánea, pero que no es arrepentimiento. Es producida por nuestra mente. Pancho decía que el arrepentimiento es producido por el Espíritu Santo en nuestro interior, pero la culpa es producida por nuestra mente. Nos tortura, pero no nos lleva a cambiar. O sea, se dan cuenta que es totalmente inservible la culpa tóxica, porque te tortura todo el tiempo, te hace sentirte mal con vos mismo, pero al fin y al cabo no te lleva a cambiar. Estás siempre en lo mismo, en el mismo círculo vicioso. La persona que siente culpa tóxica, pero no arrepentimiento, no está dispuesta a atravesar el proceso que exige cambiar. Y esto lo podemos ver por ahí muy fácilmente en los discipulados, cuando una persona en un grupo pequeño, por ejemplo, reconoce que está actuando mal, que tiene mal carácter, por ejemplo, lo reconoce. Entonces vos le decís como discipulador, bueno, tenemos que empezar a trabajar en esto, te voy a dar un material para que leas, para que esto te ayude a empezar a trabajar en tu carácter. Pasa una semana, pasa 2 semanas, ¿leíste el material que te pasé? No, no lo leí. Pasa un mes, ¿lo leíste? No, no lo leí. Entonces ahí nos damos cuenta que la culpa tóxica te hizo sentir mal en el momento, pero que no estás dispuesto a atravesar el proceso que se requiere para cambiar verdaderamente. O sea, pensaba que, justo ahora se me ocurría que es como un buen indicador para saber como qué es lo que verdaderamente amamos, si verdaderamente amamos hacer el bien, digamos, lo que está bien, o realmente amamos más lo que hace el mundo, o lo que, bueno, sí, claramente nos va a gustar más lo que nuestra carne quiera hacer, pero es como un buen indicador de darnos cuenta de eso, sí. Me parece, creo. Claro. Bien, algunas características de la culpa tóxica es que nos quita la capacidad de disfrutar la vida. En un principio como que pensaba que nos quita la capacidad de disfrutar de la vida en Cristo, digamos, pero es como que
no te deja disfrutar ni siquiera de las cosas cotidianas, digamos, de las cosas como pequeñas. No sé cómo. Sí, como te hace sentirte mal con vos mismo, sentís que no mereces que te pase nada bueno. Entonces todo el tiempo vos mismo te auto boicoteas para no disfrutar. Y se nos ocurrió un ejemplo con Pancho que a veces está sirviendo a Dios, pero la culpa de que hiciste cosas mal en la semana a veces es como una voz que te empieza a hablar y a decirte, vos estás haciendo esto, vos estás en arte, vos estás como mujer, vos estás en sonidos y en la semana hiciste esto, otro. Y es como que esa vocecita constantemente te está impidiendo disfrutar. Claro, o sea, es como que, o sea, no sé si les ha pasado, espero no ser el único al que le pasó. Bueno, si a vos también te pasó, ya está, no soy el único. Pero es horrible porque supongamos que vos querés hacer las cosas con excelencia, porque a vos te gusta, digamos, ni siquiera porque tenés una convicción de que es para Dios y así. Pero ni siquiera eso por una cuestión de que estás con la mente en otra cosa, pensando en que no podés estar ahí, e ignorando la realidad de Dios, o sea, lo que Dios dice de vos. Es como que eso me resulta muy abuso porque, no sé, es como que no, como si no nos interesara lo que Dios dijera a nosotros, como que te dijeran, como que vos no pudieras pagar algo y te dijeran, toma, acá tenés la plata. No lo puedo pagar. Pero toma, acá tenés la plata. Pero no lo puedo pagar. Entonces es como que, no sé, me parece que es como menospreciar un poco esto. Menospreciar lo que Dios dice de nosotros. Eso es también lo que pensaba hace un ratito. Entonces, está bueno identificar la culpa en nosotros también primero para poder disfrutar de la vida de Cristo, obviamente, y aparte para poder darnos cuenta de lo que tenemos alrededor, de lo que está pasando realmente, y no estarnos castigando todo el tiempo, porque, o sea, sé que es horrible. Entonces por eso, es como que para poder estar al 100% en lo que estamos haciendo, me parece. La verdad que es muy feo estar constantemente siendo víctima de la culpa, estar sintiéndote culpable todo el tiempo es un peso que oramos para que esta noche Dios pueda quitar de nosotros y pueda hacernos libres de un peso que no nos deja avanzar. Otra característica es que la persona con culpa tóxica se siente en deuda permanente con algo o con alguien, entonces constantemente siente que tiene que estar dando o haciendo para resarcir su error. Escuchamos el testimonio de una mujer que lo contó en la radio cuando teníamos el programa, que contaba que cuando sus hijos eran chicos, después de mucho maltrato en el matrimonio, tomó la decisión de separarse, de divorciarse. Pero en la casa donde estaba viviendo con su marido, tenía una buena casa, una buena posición económica, no le faltaba nada, pero cuando ella decide separarse, se va con los chicos, sin trabajo, sin lugar donde vivir, se los lleva. Pero bueno, consigue trabajo, pero tiene que estar todo el día trabajando, entonces los tiene que dejar a los chicos con una niñera. Entonces eso hizo que ella se empezara a sentir culpable por haberse separado y por la vida que le daba a sus hijos. Se sentía culpable de que tuvieran que estar todo el tiempo con una niñera, se sentía culpable de que le faltaban cosas a veces, no podía darle todo lo que quería, se sentía culpable cuando iba en el parque y veía que había familias completas y ella estaba sola con los chicos. Y eso hizo que no pudiera disfrutar de su propia vida, no pudiera disfrutar de su familia. Si estaba en el trabajo se sentía mal por no poder estar con los chicos. Y bueno, y otra cosa a la que la llevó es que ella se sentía en deuda permanente con sus hijos, entonces le daba de todo. Le compraba cosas, le llevaba regalos, lo que los chicos querían hacer ahí, ella iba a llevarlos. Cuando los tenía que retar o disciplinar, como se sentía que todo era culpa de ella, en realidad que los chicos se portaban mal, entonces tampoco los podía disciplinar, no se podía parar como autoridad, como madre. Y los hijos empezaron a identificar eso, entonces empezaron a usar la culpa para manipularla.
que es otra de las características que trae la culpa, ¿no? La otra persona se aprovecha de eso y empieza a manipular por medio de la culpa para que la otra persona haga todo lo que quiere. A veces también se da en casos de matrimonios, ¿no? Uno le es infiel al otro, el otro lo perdona, pero le voy a estar recordando constantemente lo que me hizo. Y vos vas a estar, digamos, te dejo volver, pero vos vas a estar siempre en una posición penitente, siempre haciendo todo lo que yo quiera porque vos te portaste mal y no te lo dejo olvidarte nunca, ¿no? Y eso no es perdón verdaderamente, eso es manipulación por medio de la culpa. Claro, es como que la otra persona, por así decirlo, se toma el pase libre para hacer lo que quiera con vos. Así que, nada, re triste, o sea, me ha pasado también. Aparte de que es horrible también por una cuestión de que no podés hacer nada sin que el otro te esté diciendo, ah, pero vos hiciste tal cosa, vení, ayúdame con esto. Y es como, bueno, está bien. Bien. Otra característica es que se castigan a sí mismos. Va un poco de la mano, me parece, con esto, pero, o sea, en el sentido de que te castigas por no haber hecho esto, no sé si con otra persona, sino con vos mismo. Es como que ahí hablamos del ejemplo de la nena, por ejemplo, que la nena de la cabaña. Bien. Por ejemplo, no sé si han visto La Cabaña, sí la hemos visto acá. En la película, una película que se llama La Cabaña. Bien. ¿Cómo se llama? En un momento, al final de la película, Mac, el padre, quiere hablar a solas con su hija, que ¿cómo se llama? Que el Espíritu Santo le había dicho que ella se sentía culpable por lo que había pasado con su hermana. Entonces, cuando le menciona esto el padre, la chica se requiebra y ahí se da cuenta que vivió toda su vida castigándose con algo que en realidad no estaba a su alcance de evitar o no. Es como que de cierta forma, si nos ponemos a pensar en frío, como les decía al principio, esta culpa que nos tiene cegado de lo que realmente son las situaciones, fuera de la culpa nos damos cuenta que mantenernos en ese sentimiento de ser culpables, de ser los ¿cómo se llama esto? Los responsables de lo que pasó, al fin y al cabo no soluciona nada. Está bien sentirse mal y qué sé yo, porque bueno, si bien es un duelo, pero que no perdure en el tiempo, haciéndonos sentir que fue culpa de nosotros. O sea, esto en cuestiones obviamente que exceden de nuestro control, como esto por ejemplo. Hablamos con Pancho de que a veces cuando somos niños no razonamos bien las situaciones que nos pasan, porque obviamente somos niños, y a veces creemos que cosas que pasaron fueron culpas nuestras, y en realidad no fue culpa nuestra. Si los vemos hoy de adultos, nos damos cuenta de que en realidad no fuimos los responsables. Se nos ocurría en la película del Rey León, vemos muchas películas, me parece. Sí. El Rey León, no sé cuántos la vieron, pero el tío le hace creer que la muerte de su papá fue culpa de él, del cachorrito, de Simba. Y entonces él, hasta que se hace adulto, se siente culpable por lo que pasó, cuando en realidad él no había tenido nada que ver, había sido toda una manipulación del tío. Y este mismo ejemplo a veces pasa, por ejemplo, en abusos sexuales, que la persona es grande pero piensa que ellos lo provocaron, se sienten culpables, se sienten sucios, y en realidad hace falta que el Espíritu Santo traiga verdad sobre esas situaciones y nos muestre, mira, lo que en realidad pasó fue esto, y eso nos libera de la culpa. ¿Puedo decir algo? Sí. No, que incluso, o sea, pensando en el ejemplo este del Rey León, algo que le pasa a Simba es que, o sea, ni siquiera quiere decirle a Timón y a Pumba, o sea, sus amigos, quién es realmente. O sea, él no le quiere decir que es como el heredero de todo el reino, digamos, pero por una cuestión de que no se siente como que merecedor de eso, como que esta culpa no, o sea, justamente hace esto mismo, nos quita como del lugar en el que realmente estamos.
que realmente somos nosotros mismos quienes nos quitamos, pero es una causa de... Qué bueno eso, no lo había visto. Tiene muchísimas enseñanzas esta película. ¿Ya? Porque claro, ¿no? Lo sacó a Simba del propósito que tenía que cumplir, le sembró mentiras acerca de su identidad y no hacía lo que tenía que hacer. Otra característica es que las personas se sienten merecedoras del éxito. Se sienten merecedoras de que le vaya bien, de hacer cosas para cuidarse o para progresar en la vida. Entonces constantemente se auto boicotea, no termina las cosas, se siente todo el tiempo inmerecedor de una promoción en el trabajo, de cualquier cosa buena. Se siente inmerecedor en su vida de cualquier cosa buena. ¿El otro? Pensé que iba a decir algo más. Bien, se autoimpone obligaciones que no le corresponden. Onda, debería hacer, ayudar, atender, etc. Es como que justamente es como que si otra persona viene, que suele pasar también, y nosotros damos lugar a esta culpa, que comentamos algo que nos pasó y te dicen, deberías haber hecho esto. Y capaz que te lo tiras así nomás, como que sin pensar, y vos te quedás maquinando y diciendo, sí, podría haber hecho eso. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? Y así, todo el tiempo castigándonos en nuestra mente con lo que hubiera pasado sí. Y pienso también que es como que este pensamiento también nos saca de la mentalidad de propósito, de entender que si pasó es porque Dios quiso que pasara, y si no quiso que pasara, por así decirlo, lo va a usar para trabajar en vos, para trabajar en otro, porque gracias a Dios es así de hermosa la voluntad de Él. Así que es como que nos desenfoca completamente de aceptar la voluntad de Dios. Así que es como que otro indicador que tal vez pueden usar para darse cuenta. Bien, bueno, ahora queremos hablar del origen de la culpa. ¿Cómo se origina la culpa en nuestras vidas? Bueno, muchas veces esto tiene que ver con el entorno familiar. ¿Por qué? Si tuvimos por ahí padres que reaccionaban mal frente a nuestros errores chicos y comunes, como que estás comiendo y se te da vuelta el vaso en la mesa y se hace un escándalo y suponete que es Pancho y yo le empiezo a decir, sos un inútil, siempre haces lo mismo, ¿cómo puede ser? Y empiezo a hablar mal de su identidad. Eso es el caldo de cultivo, digamos, de una personalidad que se siente constantemente culpable. Siente que todo el tiempo hace mal las cosas, que provoca malestares. Y bueno, eso entonces en el entorno familiar hace que las personas se sientan culpables después de adultas incluso. Padres que usan palabras denigrantes sobre la identidad de los hijos, como decíamos, todo forma parte de lo mismo. Por eso qué importante, hoy pensaba esto, qué importante es aprender a tratarnos bien a nosotros mismos. Te hago esta pregunta a vos. ¿Cómo te tratás a vos mismo? En tus pensamientos, en tu mente, cuando tenés errores, cuando te salen mal las cosas. Que otro te trate mal, bueno. Pero ¿cómo te tratas vos a vos mismo? ¿Te tratas con amabilidad? ¿Te tratas con paciencia? ¿Te tratas con amor, con cariño? Porque la persona que vive con culpa tóxica constantemente se trata mal, constantemente se auto boicotea, creo que esa es la palabra. Así que qué importante es aprender a tratarnos bien a nosotros mismos también. Sí, por ejemplo, algo que me pasó a mí es que, por ejemplo, llegaba con, no sé, un 7 del colegio, perdón. Llegaba con un 7 en mi casa. Y yo llegaba re feliz porque me había sacado un 7. Y llegaba y me decían, te podrías haber sacado un 10. Y yo, bueno, y así todo el tiempo. Entonces es como que me di cuenta que eso en mí repercutió de grande, en que si yo, por ejemplo, justamente como decía Nata, tiraba un vaso, fuera como, qué inútil que soy, Dios mío, no puedo tirar el vaso, o sea, está ahí, como no lo voy a ver.
Suena gracioso, pero es horrible porque me da mucha bronca, en serio. Pero haciendo un montón de cosas. Por ejemplo, en no tenerme paciencia en los procesos. Por ejemplo, eso es algo que estoy trabajando ahora últimamente, pero me di cuenta que es como que si me demoro mucho tiempo según mi criterio, por así decirlo, en un proceso ya como que me da bronca, como que me bajoneo, como que digo, bueno, algo estaré haciendo mal, qué sé yo. Entonces, nada, es súper importante tener en cuenta eso también. Una frase que se me venía ahora hace un ratito que leí, no me acuerdo cuándo fue. Salía una imagen de un padre y un hijo y decía, si tu hijo te cree que entre las 12 y la 1 de la mañana del 25 de diciembre va un hombre entregando regalos por todo el mundo, si un niño te cree eso porque vos se lo decís, ¿cómo no va a creer cuando le decís que es inútil o que no sirve o qué sé yo? Entonces, tener en cuenta también las palabras que usamos y a quién se las decimos, como para evitar de nuestro lado, ¿no? De el causar esta culpa. Y bueno, si hemos recibido esas palabras, tener en cuenta lo que Dios dice de nosotros, que es como la contraparte todo el tiempo de la culpa tóxica, me parece. Bien. Otro punto, otra causa por la que se puede generar esta culpa tóxica son las desgracias familiares. ¿Cómo habíamos dicho? ¿Qué ejemplo Claro, a ibas a dar? veces pasan cosas en la familia y nosotros nos sentimos culpables por eso que pasó. Ahí estaba el ejemplo de la nena de la Ahí calle. era. Nos adelantamos, pero lo mismo servía. Como decíamos, a veces de chicos nosotros interpretamos mal la situación y nos sentimos culpables. O a veces no de chico, porque yo le contaba a él el ejemplo de una persona grande que su marido falleció por un paro cardíaco. Y ella se acordaba de que los días anteriores el marido se había estado quejando del dolor de pecho. Pero ella lo charló y le dijo como que no le dio importancia. Entonces después que pasó, ella se sentía culpable de tendría que haberlo llevado, que lo revisen, tendría que haberlo llevado al médico. Entonces a veces en situaciones de tragedia pasa que nos sentimos culpables por cosas que en realidad se escapan a nuestro control, no podríamos haber hecho nada. Claro, y ahí está de nuevo justamente tener en cuenta también, digamos, de cierta forma ser lógicos en que hay cosas que exceden de nuestro control, que sin importar lo que hagamos van a pasar. O sea, no es que tenemos que tampoco echarnos la culpa. Como decía hace un rato, hacer el duelo, sentir ese dolor, pero que tampoco hacernos responsables me parece. O que los padres se separen, por ejemplo, y que el hijo se sienta culpable de que él fue el culpable, no por el que se separaron. Un hermanito que se ahogó y vos estabas cerca, qué sé yo, la cantidad de situaciones que se pueden haber dado y que sin darnos cuenta guardamos culpa cuando no nos corresponde hacerlo y hay que entregar esa situación a Dios y descansar en que en realidad fue la voluntad de Dios, simplemente. Y eso trae mucha paz y mucho descanso. Otro es la transmisión de culpa. Cuando tenemos por ahí en nuestro entorno familiar personas que constantemente están mal, pero que no hacen nada para salir de la situación en la que están. ¿Le ha pasado de sentarse a conversar con alguien que siempre suelta el mismo rollo de los problemas que le pasan, de su matrimonio, de sus hijos, de su nuera, de su trabajo, de esto y lo otro, pero que al fin y al cabo están en esa situación porque ellos quieren y porque no hacen nada para salir de esa situación, ¿cierto? Entonces, como que a veces nosotros nos hacemos cargo de problemas de otras personas que no quieren salir de la situación en la que están. Entonces, constantemente nosotros agobiándonos por esos problemas que no nos corresponden. Un ejemplo que le contaba a Pancho es de una persona que se acercó después de una conferencia que yo di para decirme que tenía problemas y que necesitaba ayuda. Yo sentí una carga por él en ese momento y le dije, sí, vamos a ayudarte. Mira, en tal fecha hacemos un retiro, estaría bueno que vayas. Pero el tema es que no me dan permiso en el trabajo esa fecha. Bueno, vamos a orar, si Dios quiere se van a acomodar las cosas.
no, pero es que no tengo plata tampoco porque no me va a alcanzar. Bueno, Dios va a proveer, no te hagas problema. No, es que no tengo con quién dejar los chicos porque son varios días. Y bueno, así todas las soluciones que les daba era problema que me decía. Decía, bueno, podemos hacer un grupo pequeño, podemos hacer online, siempre con excusas y problemas. Entonces, como decíamos al principio, al fin y al cabo, la persona no quería, no estaba dispuesta a hacer el trabajo que se debe hacer, ¿no? Yo le contaba a Mauricio esta situación y le decía, ¿qué podemos hacer? Si le damos una beca, si lo ayudamos al otro. Y Mauricio me decía, mira, yo para buscar sanidad tuve que ir a Estados Unidos 6 meses, sin trabajo, sin nada. Tengo que hacer mucho sacrificio para buscar sanidad, pero la gente quiere que vos se la traigas en bandeja, ¿no? Entonces, no, si quiere sanidad, que haga lo necesario para buscarla. No, entonces, o sea, como decías vos, esto de sentir culpa y no querer trabajar es lo que provoca esto, la transmisión de la culpa. Hacer que otro se sienta culpable por tu situación. Bien, otra característica, por ejemplo, u otro de los orígenes, es ser diferente. O sea, ¿en qué aspecto? Por ejemplo, pensábamos en algún hermano, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, de personas que tienen hermanos con discapacidad. Entonces, que por ahí a esta persona le da como cosa o le da como que se siente culpable justamente por pedirle algo a la madre porque la madre está como con toda su atención o al padre en el otro hijo. Entonces es como que también siente como que no merece recibir ayuda. No solamente puede ser en ese caso, sino en ocasiones en las que, por ejemplo, también pase en una situación diaria, que por ejemplo, no sé, ¿qué puede ser? Por ejemplo, que vos quieras entrar al baño y justo venga un hombre más grande y es como que lo dejes entrar por cuestiones, o sea, físicas, naturales. Pero eso se puede tomar como que, bueno, el otro es más importante que yo y queda este sentimiento de culpa y esto hace que nos menospreciemos, delante del resto de la gente. La Vivi nos contaba de alguien, no sé si era un familiar, que se había criado en una familia muy, muy pobre, con muy bajos recursos, pero después cuando creció, empezó a estudiar, trabajar y le fue bien. Formó su propia familia y ella se sentía culpable por ahí cada vez que comía o cada vez que tenía una comodidad, que se podía comprar un auto, que podía hacer algo, se sentía culpable por pensar en su familia que no tenía, aunque constantemente los ayudaba. Y bueno, como decimos, las cosas que nos pasan en gran medida son resultado de nuestras propias decisiones. Entonces no nos podemos sentir culpables por las decisiones malas de las otras personas, ¿cierto? Ahora nos gustaría hablar sobre cómo salir. Ya hablamos, pero si identificamos la culpa, cómo salimos de la culpa tóxica. Y una de las cosas muy importantes es identificar qué voz estamos escuchando. Como leímos al principio, la voz de Dios nos viene a recordar verdad, porque es nuestro abogado defensor. El abogado defensor viene frente a las acusaciones y dice, no, pero él ya está perdonado, él ya está limpiado, él fue justificado por el sacrificio de Cristo en la cruz, frente a las acusaciones. Pero si estamos escuchando la voz de las tinieblas, vamos a estar escuchando constantemente acusación. Sí, mira vos lo que estás haciendo. Y después va a levantar la mano a la iglesia. Sí, y la voz de acusación constantemente del diablo nos impide disfrutar. Nos gustaría leer en Miqueas 7:18. Miqueas 7:18. ¿Dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Wow, este versículo. Tú te deleitas, o sea, te encanta, disfrutás en mostrar misericordia, en mostrar tu amor inagotable. ¿Te pasa de que cuando haces algo mal y oras, sentís que Dios está enojado?
O que Dios te dice, ¿otra vez me vení con lo mismo? No. Eso forma parte de nuestra imaginación. Porque lo que la Biblia dice, si lo podemos volver a poner, es que Dios se deleita en ser misericordioso y que sus misericordias son nuevas cada mañana. El versículo que sigue: volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. ¿Qué es lo que hace Dios con nuestros pecados? Los aplasta y los arroja al fondo del océano. Creo que a veces somos nosotros los que nos gusta pescar esos pecados y volver a traerlos una y otra vez a la memoria y sentirnos mal y sentirnos culpables, a pesar de que Dios ya nos perdonó, a pesar de que Dios ya nos justificó y ya hizo todo lo que Él tenía que hacer. Nosotros volvemos a traer ese pasado una y otra vez a nuestras vidas. También quería leer en Eclesiastés 5:17. 17 vamos a leer hasta el 20. Viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. Aún así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma y beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar de lo que nos depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Y el 20, a esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. ¿Sabes qué? Rumiar el pasado hace que no puedas disfrutar el presente. Por eso hay cosas que necesitamos soltar. Primero que nada, si ya Dios nos perdonó, si pedimos perdón, si resarcimos el error, ya está. Soltamos y dejamos ir. Bien. Ahí va. Un poco, o sea, haciendo referencia a esto justamente. Algo quería decir en el anterior, pero ya me olvidé, así que no importa. Es como liberarse de la culpa. ¿Al primero? ¿El primero lo dijo? Ah, bien. Bien, si me equivoco, pido perdón, reparo el daño producido y sigo adelante. Bueno, justamente lo que decía Nata recién. Justamente algo que me pasaba, sí, tuve que luchar un poquito con la culpa, por si tenían alguna duda. Que me pasaba, por ejemplo, a mí, es que justamente esto, o sea, tipo, pedía perdón, la otra persona me decía, sí, está todo bien, ya está, no te hagas drama. Y era como que seguíamos charlando, seguíamos nuestra vida normal y al tiempito es, hey, disculpa, qué sé yo. Bueno, sí, ya está. Y es como que la otra persona ya está, se había olvidado, o sea, como que estaba todo bien por el otro lado, pero de mi parte como que seguía como eso de decir, hey, disculpa. Re denso, pero es horrible porque es como, a mí me daba la sensación de que la otra persona todo el tiempo estaba diciendo cómo me va a hacer eso mientras yo la hablaba. Pero es como que es liberador entender que, o sea, que primeramente Dios ya nos perdona. Entonces, a partir de ahí, si el otro nos perdona o no nos perdona, nos tendría que parecer como que tendría que pasar como a un segundo plano. Nos tiene que importar porque es parte del cuerpo, parte de unir de nuevo el cuerpo, de reconciliar, pero nuestra parte, digamos, al pedir perdón y reparar el error, ya sea si le rompí algo a alguien, comprarle otro y así, es como que si ya está hecho eso de nuestra parte, como que la otra parte depende del otro. Es también algo que de cierta forma está fuera de nuestro alcance. Así que es como que liberarnos de eso y justamente dejarlo en el pasado. Así es. Algo que hablamos como importante acá, porque decimos pedir perdón, reparar el daño, y muchas veces lo que nos ayuda en traer libertad es la confesión. El hecho de hablar con alguien y decir, mira, yo hice esto, ¿no?
eso es como un tremendo peso que nos sacamos de encima, que en esta congregación lo hemos entendido y es la base de los discipulados. La confesión, hablar y decirle a otra persona, porque no basta con decirle a Dios. En Santiago 5:16 dice que oremos unos por otros y confesemos nuestros pecados unos a otros para que seamos sanados. La confesión unos a otros trae sanidad. Bueno, segundo, aprender a disfrutar. El versículo que leímos de Eclesiastés, vieron que repetía que es bueno que el hombre aprenda a disfrutar, disfrute del trabajo, que disfrute si Dios le da riqueza, que disfrute de la familia, que disfrute de la vida. En alguna parte de Eclesiastés dice que disfrute si se toma un buen vino, que disfrute si se come una buena comida. Eso es importante. La culpa te impide disfrutar de las cosas más tontas. Te sentís culpable si te gastas mucha plata en la ropa que te compraste. Te sentís culpable si te comes un buen helado. Te sentís culpable si, no sé, si gastas mucho tiempo para vos en la peluquería. Y es importante aprender a disfrutar de esas cosas sin sentir culpa. Obviamente si no está mal, ¿no? Si no estamos haciendo mal, pero a veces nos sentimos culpables simplemente por el hecho de que estamos gastando nomás, que estamos respirando. Entonces, aprender a disfrutar. Hay un libro sí, creo que es pastor Mateas, que dice: haz de cada ocasión algo especial y no guardes nada para mañana. Vieron que a veces guardamos los platos más lindos para cuando viene gente, las cosas más lindas para los demás, y no lo disfrutamos nosotros que somos los que lo pagamos, los que trabajamos y todo. ¿Ah? Y que somos gente, claro. No sé por qué hace así si la vajilla es mía. Mi mamá me hace así. Es mía. O por ejemplo, voy y me compro una remera y me estoy por ir a comer a algún lugar así, no, vamos a ponerle. Y me pongo la remera. Que no te digan, mira, yo voy a usar la remera nueva. Déjame que use la remera nueva. Guárdala para ir a la iglesia. No, la voy a usar para ir a comer. Claro. Yo cuando me compré la vajilla dije, la voy a usar para todos los días, no para cuando venga gente. Porque me lo merezco, ¿viste? Porque me lo merezco, porque lo valgo, dije. Claro, Gloria. eso. Claro. Bueno, y el último, Pancho. Con esto terminamos. Bien, por último, algo que, o sea, lo dejamos para el último, pero es como lo que más ayuda, me parece. O sea, como que empezamos por acá para poder aceptar lo otro. Es aceptar la justificación de Dios. Vamos a leer en 2 Corintios 5:17, por favor, si me acompañan los de multimedia. Es que es una frase de cliché cuando pedí un versículo. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Bien. Algo clave acá es no condenarnos y no permitir que otros nos condenen. Es como que, o sea, justamente esto también hablamos hace un ratito, que condenarnos y permitir que otros nos condenen es justamente, como decía también antes, menospreciar el sacrificio, claro, la obra de la cruz. Porque, o sea, Dios te perdona, te reconcilia con Él, o sea, y vos estás ahí como en una posición de no me podés perdonar. Y es como que, ¿quién sos vos para decirle a Dios que no te puede perdonar? Entonces, es un poco menospreciar justamente la obra de la cruz. Es muy importante esto porque es justamente como pasa en ¿cómo se llama esto? Un poco en la historia de la mujer que la van a apedrear, ¿cómo se llama? La mujer adúltera. Esa, la mujer adúltera. O sea, que los otros la quieren apedrear, o sea, a toda costa están ahí ciegos con que le van a tirar un montón de piedra, y Cristo, que es como el único que puede juzgarla, por así decirlo, en ese lugar, la perdona y la deja ir. Entonces, al final, ¿qué validez tiene nuestra palabra si Dios ya dijo todo? ¿Me explico? Entonces, es como algo súper importante y me parece que es lo principal que debemos tener en cuenta antes de culparnos, castigarnos, auto boicotearnos y todo lo anterior.
¿Listo? Nos gustaría que escuchemos una canción juntos y que después podamos orar, ¿sí?, sobre este tema. Así que te invito a que cierres los ojos. Que tú no hagas digno tu misericordia me limpió. Lo que estaba muerto vive hoy. Mi corazón late, late todo mi ser. Reviviendo estoy en tu propósito. Restaurando estás mi ser. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. Tu sacrificio me liberó. Tu sangre roja, Dios me blanqueó. Mis ropas sucias purificó. Limpio soy. Tu sacrificio me liberó. Tu sangre roja, Dios me blanqueó. Mis ropas sucias purificó. Limpio soy. Tu sacrificio me liberó. Tu sangre roja, Dios me blanqueó. Mis ropas sucias purificó. Limpio soy. Limpio soy. Limpio soy. Me haces, me lavas. Limpio soy. Limpio soy. Papá, te damos gracias por la luz que estás trayendo sobre cada uno de estos temas. Te
te damos gracias por cómo elegís trabajar en nosotros con respecto a esto. Papá, en esta noche te pedimos que primeramente nos ayude a sacarnos esta carga, que es la culpa, este velo que no nos deja ver tu realidad. Te pedimos que nos reveles, papá, la cruz como el medio para salir de esta condición, como la cruz como el medio para romper este velo que tenemos delante nuestro. Papá, que una vez revelado esto, no nos dejes permanecer en esta posición de víctimas, que no nos dejes permanecer en esta posición muchas veces cómoda. Papá, te pido que nos des ese impulso para salir de esto, para trabajar, para poder ser fieles a tu diseño, para poder ser fieles a cómo querés que seamos en nuestras relaciones, en nuestra relación con nosotros mismos, para que nos podamos amar nosotros, para poder amar a nuestro prójimo. Papá, te doy muchas gracias por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer, y te pido que nos mantengas atentos y alerta a lo que tu Espíritu Santo nos va a estar diciendo en este último tiempo. Señor, declaramos este tiempo un tiempo de libertad de cada una de las cosas que estamos hablando. Por sobre todas las cosas hoy, libertad de la culpa. Señor, que nos permitas comenzar a disfrutar de tu vida y disfrutar de todo lo que nos rodea, de todas las cosas buenas que nos das. Señor, que toda voz de las tinieblas que nos acusa constantemente, que nos lleva a recordar el pasado, no poder soltarlo, Señor, ordenamos que sean silenciadas y escuchamos tu voz, Señor, escuchamos la voz de ese abogado defensor que nos recuerda la verdad de quiénes somos en Cristo, como leía Viviana al principio de esta reunión. Señor, nos paramos firmes en esa identidad que dentro de muchas cosas dice que somos perdonados, que somos justificados, que somos limpios, que somos santos. Esa es nuestra identidad, Señor. Padre, te pido que si hay cosas todavía con respecto a nuestro pasado que necesitan cerrarse, a las cuales necesitamos pedir perdón, necesitamos perdonar, necesitamos resarcir el error, Señor, que en este tiempo podamos hacerlo y que esas cosas se cierren para que nunca más tengan poder sobre la voz de la culpa en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.